¿Qué pensarías si te dijera que hubo una semana hace más de 2000 años en la que Dios mismo se acercó a la humanidad de una manera que ningún otro poder ha podido igualar? 7 días que partieron la historia en dos, en los que un hombre despreciado y condenado no solo enfrentó la muerte, sino que por el poder del Padre la venció. No hablamos solo de una historia antigua, sino de la mayor demostración de amor que el mundo haya visto: la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. La cruz no fue el final. La tumba vacía no marcó el cierre de una vida trágica, sino el nacimiento de una esperanza eterna. Y esa esperanza sigue viva, sigue transformando vidas, porque el Señor resucitó y vive hoy. Ningún imperio, ninguna ideología, ninguna fuerza humana ha podido ni podrá detener el poder de esa resurrección. Si sientes que esta verdad toca tu corazón, quédate con nosotros hasta el final. Permite que esta historia te hable, y si te mueve, compártela. Porque quizá a través de ti Dios quiera alcanzar a alguien más. Comencemos entonces este viaje espiritual a través de los 7 días más sagrados que la humanidad ha vivido. Imaginen conmigo esa mañana en Jerusalén. La brisa suave descendía por las colinas, trayendo rumores de algo inusual. La ciudad estaba viva con susurros. Hablaban de un hombre, un profeta de Galilea, un hacedor de milagros, alguien que predicaba sobre el reino de Dios como si ya estuviera entre ellos. Su nombre era Jesús. Y ese día se acercaba a la ciudad santa. Las calles, normalmente bulliciosas, se transformaron. La gente dejaba sus tareas, se agolpaban a lo largo del camino. Todos querían verlo. Algo se movía en los corazones de aquellos hombres y mujeres. ¿Podía ser este el Mesías prometido? Los gritos comenzaron a elevarse. ¡Hosana!, gritaban con fuerza, como si sus almas supieran que estaban presenciando algo sagrado. Algunos arrojaban sus mantos al suelo, otros cortaban ramas de los árboles. Querían preparar el camino como quien recibe a un rey. Pero no era un rey como los que ellos conocían. No venía con espadas ni acompañado de soldados. No venía en un carro dorado ni montado en un corcel imponente. Venía en un burro, símbolo de mansedumbre, de humildad. Así entró Jesús, como lo había profetizado la palabra en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. La multitud lo aclamaba, pero él no se dejaba llevar por el ruido de los aplausos. Su rostro reflejaba serenidad. Sabía lo que venía. Sabía que no caminaba hacia un trono, sino hacia una cruz. Sus discípulos, confundidos, pero leales, lo seguían. Pedro, siempre valiente, lo miraba con una mezcla de orgullo y temor. ¿Qué significaba todo esto? Ellos habían visto maravillas: ciegos que veían, cojos que caminaban, muertos que volvían a la vida. Pero el verdadero milagro aún estaba por suceder. Aquel que había calmado la tormenta con una palabra estaba a punto de enfrentar la mayor de todas: el juicio injusto, la traición, el abandono. Y mientras el pueblo celebraba, mientras los corazones se inflamaban con esperanza, otros observaban desde lejos. Los fariseos, guardianes de la ley, no entendían este reino sin armas ni violencia. ¿Ves lo que está haciendo?, murmuraban entre ellos. Sentían que su autoridad se tambaleaba, pero no comprendían que estaban presenciando el cumplimiento de cada promesa que Dios había hecho a su pueblo. Porque Jesús no venía a derrocar reinos humanos, venía a instaurar uno eterno, uno que empieza en el corazón. ¿Acaso no os habéis dado cuenta de que si permitimos que esto continúe, no habrá vuelta atrás? Aquellos líderes religiosos no estaban velando por la santidad de la fe, no. Su inquietud
nacía del temor. Temían a un hombre que no solo hablaba con autoridad, sino que también tocaba los corazones del pueblo. Ellos no veían en Jesús al Hijo de Dios, sino a una amenaza al orden que les beneficiaba. Y mientras las calles se llenaban de voces que decían Hosana, ellos en su interior ya tramaban cómo hacerle callar. La gente lo aclamaba con gozo, pero en el fondo de sus corazones comenzaba a brotar una pregunta: ¿será este el que esperábamos? ¿El que expulsará a los romanos y devolverá a Israel su grandeza? Muchos habían venido antes, hombres con promesas, con palabras llamativas, pero se desvanecieron como polvo al viento. ¿Y si este fuera otro más? La escena era un torbellino de entusiasmo y de duda. Y cuando Jesús por fin vio a Jerusalén ante sus ojos, no celebró como los demás. Sus ojos, llenos de ternura, se llenaron de lágrimas. Sabía lo que esa ciudad representaba. Jerusalén, ciudad de los profetas, ciudad de David, pero también ciudad que había cerrado su corazón una y otra vez a la voz de Dios. Oh, si tan solo comprendieras en este día lo que realmente te daría paz, murmuró, como hablando al alma de la ciudad. Pero la paz que vendría no era la que ellos imaginaban. La entrada triunfal, por gloriosa que pareciera, era apenas el comienzo de un camino de entrega. Los discípulos celebraban sin entender aún el peso de lo que se avecinaba. Jesús no venía a reclamar un trono terrenal, sino a ofrecerse como el Cordero de Dios, cuya sangre lavaría el pecado del mundo. Esa gloria momentánea pronto sería reemplazada por el silencio de la cruz. Pero no fue por debilidad que lo permitió, sino por amor. El mismo amor que lo guiaba desde el pesebre hasta el Calvario. Y mientras la multitud seguía exclamando y los ecos de alabanzas llenaban el aire, un susurro del cielo descendía sobre aquel momento. Este no es el rey de un pueblo, sino el rey de un reino eterno. La verdadera lucha apenas comenzaba. El sol estaba en lo alto, iluminando las calles de Jerusalén, mientras Jesús y los suyos caminaban hacia el templo. La ciudad vibraba con vida, pero al llegar al lugar sagrado, algo no estaba bien. El templo, aquel símbolo majestuoso del encuentro entre Dios y el hombre, se había convertido en algo irreconocible. Había ruido, intercambio de monedas, trueques, gritos, animales por doquier. Ya no era un lugar de adoración, sino de comercio, como si la presencia del Señor hubiera sido desplazada por la codicia de los hombres. Y Jesús, que solía ser manso y apacible, miró con tristeza y con un fuego santo en sus ojos. Aquel lugar debía ser casa de oración, un refugio para el alma, pero lo que vio era una afrenta al Dios viviente. Las monedas tintineaban como burla, las palomas en jaulas, símbolo de sacrificios vacíos. No era solo un error humano, era un pecado profundo, una traición a lo sagrado. Con paso decidido, Jesús se abrió paso y comenzó a volcar las mesas de los cambistas. Su voz resonó con poder. Está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y esas palabras no eran solo para los comerciantes, sino también para quienes lo habían permitido. Los mercaderes huyeron asombrados, sus rostros pálidos ante la autoridad del Nazareno. Los discípulos, sin palabras, miraban. Algunos se turbaban por su furia. ¿No era él el que hablaba de amar y perdonar? ¿Por qué entonces esta indignación tan viva? Pero Jesús no actuaba por enojo humano, sino por celo divino. Su mirada no estaba puesta en los hombres, sino en el corazón corrompido del sistema religioso. Lo que se vivía allí no era simplemente un mal uso del espacio, era una señal del abandono del verdadero culto. Los líderes religiosos,
ocultos entre las sombras, se sintieron expuestos. ¿Quién se atrevía a reprenderlos delante de todos? ¿Quién era este hombre que hablaba y actuaba como si el templo fuera suyo? Trataron de encubrir su molestia con preguntas sutiles, pero su tono pronto se tornó acusador. ¿Con qué autoridad haces esto?, le dijeron. ¿Quién te dio derecho a alterar el templo de esta manera? Jesús los miró con serenidad, sin temor, y les respondió con palabras que retumbaron en lo profundo de sus almas. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no comprendieron. Creyeron que hablaba de las piedras y columnas del edificio que tardó décadas en construirse. Pero Jesús hablaba de sí mismo. Él era el templo viviente, y en su cuerpo se cumpliría el plan divino. Su muerte no sería el fin, sino el principio, porque al resucitar abriría el camino a una nueva adoración, una comunión viva con el Padre. Todo esto, mis hermanos, no fue casualidad, fue el cumplimiento de una promesa eterna. Y aún hoy, su voz sigue llamando a los corazones, no al templo de piedra, sino al templo del alma, para que vuelva a ser casa de oración, morada del Espíritu y lugar de comunión con el Dios verdadero. Amados, mientras aquel día avanzaba bajo el sol ardiente de Jerusalén, algo profundo se estaba moviendo entre la gente. El templo, ese lugar sagrado que por generaciones había sido el corazón del culto, se convirtió en escenario de un acto que pocos esperaban. Jesús, con celo santo, volcó las mesas y levantó su voz contra la injusticia. Y aunque algunos pudieron haberse escandalizado, muchos corazones humildes sintieron que estaban viendo la manifestación de una autoridad que venía del cielo mismo. No era solo un profeta, no era simplemente un hacedor de milagros. Él era el Hijo de Dios, trayendo consigo la limpieza que el alma del pueblo tanto necesitaba. Los poderosos, los que se aferraban al control y a los privilegios, se sintieron amenazados. Sus rostros palidecieron mientras se retiraban a planear en la sombra. No podían tolerar que alguien señalara sus pecados. La codicia había cegado su discernimiento y el orgullo había endurecido sus corazones. Pero Jesús no temía sus maquinaciones. Él sabía que la verdad debía ser proclamada aunque costara todo. Y mientras algunos entre la multitud empezaban a hablar con esperanza, otros ya buscaban la forma de callarlo para siempre. La batalla espiritual estaba en marcha y el cielo lo sabía. El Señor no vino a complacer al sistema, sino a confrontarlo. No vino a sumarse a las estructuras viejas, sino a derribarlas para que naciera algo nuevo. Y así, al regresar con sus discípulos, Jesús no habló de gloria ni de victoria terrenal. Sus ojos reflejaban una carga más profunda. Los suyos guardaban silencio, sintiendo que algo grande se avecinaba, algo que iba más allá de lo que sus mentes podían entender. El templo había sido tocado por su justicia, pero esa era solo una sombra de la limpieza mayor que vendría. Una purificación que costaría sangre, no de animales, sino del Cordero de Dios. Y así llegó la noche. La ciudad se preparaba para la Pascua, pero en aquel aposento alto, donde el pan y el vino esperaban sobre la mesa, había un aire distinto. Era una atmósfera densa, no por el incienso o los rituales, sino por la presencia de lo eterno. Jesús, el Maestro, se sentó en medio de sus discípulos, con la mirada serena pero cargada de significado. El pan, sencillo y cotidiano, fue alzado por sus manos. No necesitó adornos ni discursos elaborados. Solo dijo: este pan es mi cuerpo, que por vosotros será entregado. Y los discípulos, confundidos, miraban entre sí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué clase de entrega hablaba? El vino
rojo como la sangre, fue alzado con la misma solemnidad. Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Era como si una puerta invisible se abriera ante ellos, mostrándoles un camino que todavía no comprendían, pero que sabían era de vida o muerte. Jesús no les estaba ofreciendo un rito vacío, les estaba mostrando el corazón mismo del Evangelio, un sacrificio, una entrega, un amor que no escatima nada. Y cuando el silencio volvió a llenar la sala, Jesús no los dejó con palabras suaves, mirándolos con compasión, con esa ternura que solo el Salvador puede tener. Dejó caer una revelación que atravesó el alma. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. No fue un reproche, fue una tristeza santa, una herida de amor. Y así, mis hermanos, comenzó el camino hacia la cruz, un camino de obediencia, de entrega total, para que tú y yo hoy tengamos esperanza. Porque el cuerpo fue entregado, la sangre fue derramada y el amor de Dios se hizo carne entre nosotros. Aleluya, la escena se desarrolló como un trueno que irrumpe en el silencio de una noche serena. Aquellas palabras de Jesús no fueron solo una advertencia, sino una declaración que atravesó los corazones como una espada invisible. Los discípulos quedaron desconcertados. Sus miradas se cruzaban en busca de respuestas y el temor comenzó a apoderarse de ellos. ¿Cómo podía ser posible que uno de ellos, que había caminado con el Maestro, que había compartido el pan y la misión, fuese capaz de traicionarlo? Judas Iscariote, con el alma atrapada en un torbellino de ambición y remordimiento, sintió que su interior se quebraba. Había negociado con los enemigos de Jesús, había aceptado las monedas de plata, pero en lo profundo de su corazón aún luchaba con lo que había hecho. El peso de esas palabras pronunciadas por el Salvador se convirtió en un tormento que le arrebataba el aliento. Los demás, sin saber lo que Judas había tramado, se inquietaron. ¿Seré yo, Señor?, preguntaban uno tras otro, como si buscaran en esa confesión la paz que no encontraban. Pero el Señor no los tranquilizó con palabras suaves. Él conocía el plan eterno, sabía que todo debía cumplirse según la voluntad de su Padre. Pedro, con su ímpetu y su amor sincero, se acercó con una promesa firme. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré, declaró con fuerza, creyendo que su amor sería suficiente. Jesús lo miró con ternura infinita y le respondió con una verdad que dolía más que 1000 espadas. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro guardó silencio, sin comprender aún que su corazón, aunque valiente, era humano y vulnerable. Esa noche, la mesa que había sido lugar de fraternidad se transformó en un altar solemne. El Maestro les habló con una dulzura que atravesaba la tristeza. Les dijo que debía irse, pero que no los dejaría huérfanos. El Consolador vendría, el Espíritu Santo, para recordarles todo lo que Él les había enseñado. Les habló del amor, ese amor que debía ser el sello de sus vidas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Dijo con la voz de quien sabe que está entregando su herencia más preciosa. Sin embargo, en medio de esa esperanza se dibujaba en su rostro una sombra de tristeza. Él sabía que el camino de la cruz era inminente. La traición de Judas, la negación de Pedro, la dispersión de todos en la hora más oscura. Todo estaba ya escrito. Cuando el banquete llegó a su fin, Jesús los miró con ojos llenos de misericordia. Sabía que cada uno tendría un lugar en el relato sagrado de la redención. La cruz, con toda su crudeza y gloria, ya se levantaba en el horizonte. La eternidad comenzaba a tomar forma en esa cena sencilla, en esos gestos de entrega. Y entonces
con la calma del que conoce el final de la historia, les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aunque esas palabras eran bálsamo, el aire seguía cargado de misterio. La noche avanzaba y con ella el plan eterno se desplegaba. Jesús, sabiendo que el momento supremo estaba cerca, salió de la ciudad y se dirigió al huerto de Getsemaní. Aquel lugar, silencioso y lleno de olivos, se convirtió en santuario de batalla. No una batalla con espadas, sino con lágrimas, sudor y obediencia. Jesús fue acompañado por Pedro, Juan y Santiago, sus más cercanos. Pero ni ellos podían imaginar el peso que caería sobre los hombros del Maestro esa noche. Mientras ellos descansaban a poca distancia, Él avanzó hacia la profundidad del jardín, buscando un rincón donde hablar a solas con su Padre. Sabía que la hora había llegado. La copa amarga estaba lista. No era solo la muerte física, sino el peso de todo pecado, de toda culpa. Arrodillado, con el alma desnuda ante el cielo, clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, mezcla de dolor y entrega, revela la profundidad del amor divino. Jesús no huyó de la cruz, la enfrentó con lágrimas. En su humanidad, la lucha fue real, no fue un acto frío, fue una entrega total, un sí que costó cada fibra de su ser. Su sudor se convirtió en gotas como de sangre, como relata el Evangelio, reflejo de una angustia que solo el Cordero de Dios podría soportar. La imagen del Hijo orando en agonía mientras el mundo dormía es un retrato de la más pura obediencia. Pedro, Juan y Santiago no comprendían lo que ocurría. Al principio, Jesús les pidió que velaran con Él, pero el sueño les venció, como si el peso de la humanidad entera hubiese caído solo sobre Jesús. Ellos dormían ajenos al combate espiritual que rugía a pocos pasos. ¿No pudisteis velar conmigo una hora?, les dijo con voz herida. No era reproche con ira, sino con tristeza. En ese momento, Jesús estaba verdaderamente solo. Sus amigos más cercanos no podían cargar esa cruz con él. Era un camino solitario, pero lleno de propósito. Volvió a orar una vez más, porque en esa intimidad con el Padre encontraba la fuerza para seguir. Así, mientras la noche cubría Jerusalén, se acercaba el momento en que el Salvador entregaría su vida por ti y por mí. Y las palabras que brotaron de sus labios en aquel instante no fueron palabras de protesta ni de desesperanza, sino una entrega total a la voluntad de su Padre. Padre, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. No había ya titubeo en su alma. El dolor era lacerante, sí, pero el amor por el propósito eterno era más fuerte. Jesús no iba a la cruz empujado por la fuerza de otros, sino impulsado por un amor tan profundo que solo el cielo puede comprender. En medio de esa lucha interior que quemaba como fuego en el pecho, parecía que el cielo guardaba silencio. Era como si toda la creación contuviera el aliento, esperando lo que ese hombre solo en el huerto decidiría. Y entonces, en esa hora decisiva, el Padre respondió, no con un milagro visible, sino con una visita celestial. Un ángel descendió, no para quitarle la angustia, sino para fortalecerlo, para acompañarlo con el consuelo que no se dice con palabras, sino que se siente en lo más hondo del alma. No fue un alivio físico, sino un toque espiritual que lo sostuvo en el momento más oscuro. Aquel mensajero no venía a cambiar el camino, sino a caminar con él un poco más. Fue entonces cuando Jesús, fortalecido por esa presencia invisible, se incorporó del suelo, ya no temblando, sino firme en su entrega. Sabía que la cruz era el siguiente paso, no había otra vía.
Después de una última oración, cargada de entrega absoluta, regresó con sus discípulos. Pero los encontró dormidos, una vez más, sin comprender lo que se avecinaba. Esta vez no hubo reproche, solo unas palabras suaves, teñidas de tristeza, pero también de resolución. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. La traición, que hasta ese momento había sido solo una advertencia, ahora se hacía realidad. La quietud del jardín fue interrumpida por el ruido de pasos y el crujir de ramas. El destino se sellaba. Jesús no retrocedió. Ya había tomado la decisión. Y aunque la batalla espiritual había sido intensa, la victoria de su obediencia era completa. En ese instante, en su humanidad vulnerable, el Hijo del Hombre se sostuvo por la fidelidad a Dios. Y eso abriría la puerta de la salvación al mundo entero. El silencio que cubría Getsemaní al inicio se convirtió en estruendo y confusión. Las palabras de Jesús: levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega, aún flotaban en el aire cuando las sombras tomaron forma. Un grupo armado se acercaba. Era el comienzo del sufrimiento anunciado, y Jesús, con la mirada serena y el corazón dispuesto, no huyó, no mostró temor, no gritó ni se defendió. Judas Iscariote, aquel que había compartido pan y camino, vino hacia él y con un beso en la mejilla lo entregó. Era más que un gesto, era una herida en el alma, pero Jesús, con un amor que no se apagaba ante la traición, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Qué doloroso, hermanos, ver cómo el amor fue respondido con traición. El discípulo que había caminado con él ahora lo vendía con un acto de afecto vacío. Judas no solo vendía al maestro, vendía también su propia alma. Rodeado por soldados, Jesús no ofreció resistencia, aceptó la hora. Los discípulos, sin comprender el plan divino, reaccionaron con violencia. Pedro, siempre impulsivo, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Pero el Señor, aun en medio del caos, mostró misericordia, lo miró y con voz firme le dijo: vuelve tu espada a su sitio. ¡Qué grandeza, qué amor, qué dominio propio! En medio de la traición y la violencia, Jesús seguía enseñando a amar, a perdonar, a obedecer. Porque en Getsemaní no solo se decidió su camino a la cruz, sino que se nos mostró el camino de la fe verdadera. ¿No voy a beber la copa que el Padre me ha entregado? Con esas palabras nuestro Señor se rindió por completo a la voluntad de Dios, no con rencor ni temor, sino con la paz de quien conoce su propósito. Y acto seguido, tocó la oreja de aquel hombre herido por la espada de Pedro y la sanó. ¡Qué mensaje tan poderoso! Jesús no vino con violencia ni con espadas. Él vino con sanidad, con amor, con obediencia. En ese instante quedó claro que su misión no era una batalla terrenal, sino la redención de nuestras almas. Pero los discípulos, aquellos hombres que habían caminado con él, estaban confundidos. El miedo se les metió en los huesos como el frío de la noche. Mientras los soldados ataban las manos del maestro, sus rostros reflejaban desconcierto y terror. Aquel a quien amaban, aquel a quien llamaban rabí, estaba siendo arrestado como un criminal. ¿Y ahora qué? ¿Qué sería de él? ¿Qué sería de ellos? El corazón les latía con desesperación y uno a uno, como hojas arrastradas por el viento, comenzaron a alejarse. Jesús quedó solo, tal como lo había anunciado. El valor de seguirle se desvaneció en un suspiro y el temor los empujó hacia las sombras. Pero entre todos, uno no se alejó del todo. Pedro, aquel que había prometido fidelidad hasta la muerte, lo siguió de lejos. Sí, de lejos, con pasos tímidos, con el alma dividida. Amaba a su maestro, pero también temía ser atrapado, ser reconocido. Caminaba entre la culpa y el temor, mientras llegaba al patio del sumo sacerdote.
Dentro de aquella casa, Jesús fue llevado ante hombres que no buscaban verdad, sino condena. El juicio ya estaba decidido. No importaban las pruebas ni las palabras, querían deshacerse de él. El ambiente era pesado, saturado de acusaciones falsas, de voces que mentían sin temblor. Y Jesús, con el silencio del Cordero, aceptaba cada palabra como parte del plan divino. No respondía con ira, no se defendía. Sabía que ese era el camino de la cruz. Afuera Pedro se mezclaba con los curiosos, con los criados, intentando pasar desapercibido. Pero el corazón le golpeaba el pecho. Entonces una mujer se le acercó y con mirada atenta le dijo: «Tú estabas con Jesús, el Galileo». Pedro, herido por el miedo, murmuró: «No sé de qué hablas». Fue su primera negación, nacida del temor de ser identificado como discípulo. Poco después, otro grupo lo miró fijamente. Su acento, su rostro lo delataban. «Tú eres uno de ellos», dijeron. Y Pedro, más turbado, más asustado, negó otra vez: «No soy ese hombre del que habláis». Pero el alma le pesaba como plomo. La tercera vez llegó como una herida profunda. «Claro que eres uno de ellos, hasta tu manera de hablar lo muestra». Pedro, al borde del colapso, gritó: «No conozco a ese hombre». Y justo en ese instante el gallo cantó. El eco de esa voz animal partió la noche en dos. Pedro se detuvo. El recuerdo de las palabras de Jesús lo atravesó como una espada. «Lo negarás 3 veces antes que cante el gallo». Y Pedro lloró. Lloró con ese llanto que solo conoce el alma arrepentida. Se alejó con el corazón roto, sabiendo que había fallado. Había negado al Señor. Mientras tanto, adentro, Jesús era golpeado, insultado, escupido, pero sus ojos nunca perdieron el brillo del propósito. Soportaba el dolor no por debilidad, sino por amor. Aceptaba la burla no por falta de poder, sino porque sabía que esa era la única vía para que tú y yo fuéramos libres. Los discípulos habían fallado, Pedro había negado, Judas había traicionado, y sin embargo Jesús no se apartó del camino. Aún así siguió adelante. Su amor era más fuerte que el abandono. Su obediencia era más firme que la traición. La humanidad de sus seguidores quedaba expuesta, frágil, quebrada, pero él, el Hijo de Dios, permanecía firme. Pedro no pudo soportar ni una simple acusación, mientras Jesús avanzaba hacia la cruz con la certeza de que ese era el precio de nuestra redención. El abandono ya había comenzado. El camino al Calvario no estaba lejos, y con cada paso Jesús iba solo, solo entre sombras, entre negaciones, entre burlas. Pero el plan de salvación no podía detenerse, ni Judas con su beso, ni Pedro con sus palabras. Nada impediría que el Hijo del Hombre diera su vida por amor. La noche era espesa, no solo por el cielo de Jerusalén, sino por el peso del pecado que caía sobre los hombros del Salvador. Aún así, caminaba. Con el rostro sereno, con la túnica polvorienta del huerto, iba en manos de hombres que no entendían. Los soldados lo rodeaban con antorchas, como si hiciera falta luz para ver a la luz del mundo. Aquellos que lo capturaron no sabían que estaban llevando al Rey de Gloria. Primero lo llevaron ante Anás, un hombre astuto, poderoso, aunque ya no ejercía el sacerdocio oficialmente. Sus intenciones no eran de justicia, sino de eliminar al maestro. Le preguntó sobre sus enseñanzas, sobre sus seguidores, buscando una razón para condenarle. Pero Jesús, con la verdad en sus labios y el amor en su mirada, respondió: «Yo he hablado abiertamente al mundo». Y así continúa el relato, que no termina en traición, sino en victoria. Porque el silencio de Jesús era la voz de la redención. Amados hermanos, abramos hoy nuestro corazón
para contemplar uno de los momentos más conmovedores y solemnes en toda la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, inocente, puro, sin mancha, comparecía ante los hombres no como un culpable, sino como el Cordero que voluntariamente se ofrecía por los pecados del mundo. Él mismo lo dijo: siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he dicho en secreto. ¿Por qué entonces le interrogan como si fuese un criminal? ¿Por qué no preguntar a aquellos que lo oyeron? Pero su claridad, su franqueza, irritó los corazones endurecidos. Un guardia, dominado por la furia, le golpeó en el rostro. El sonido de esa injusticia resonó como un eco en las cámaras del juicio. ¿Así respondes al sumo sacerdote?, gritó. Pero Jesús, manso y firme, le respondió con palabras que calan el alma. Si he hablado mal, muéstrame en qué estuvo el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Oh hermanos, cuánta autoridad moral brota de esa voz tranquila. No fue la fuerza de su mano, sino la firmeza de su alma lo que lo sostuvo. Ni el insulto ni el dolor le robaron la paz. En medio de la humillación, Jesús permaneció firme, y eso mismo era lo que sus enemigos no podían soportar. Anás, frustrado ante la calma imbatible de Jesús, lo envió encadenado a Caifás. Este último, con el corazón lleno de cálculo y desprecio, miraba al Nazareno como a un estorbo que debía desaparecer. No buscaba la verdad, buscaba un pretexto. Ya lo había dicho antes: conviene que un hombre muera por el pueblo. Y así se convocó al Sanedrín de noche, en la sombra, violando la ley misma que decían proteger. No les importaba la justicia, querían un veredicto, no la verdad. Se presentaron testigos falsos, y sus palabras caían unas sobre otras, sin coherencia ni peso. Algunos lo acusaban de blasfemia, otros de atacar el templo. Pero Jesús callaba, no respondió, no se defendió. Y ese silencio, mis amados, no era de debilidad, era de poder. En su quietud había más verdad que en todos los discursos del mundo. Cada mentira que pasaba sin refutación encendía la desesperación de Caifás. Entonces, desesperado, el sumo sacerdote se puso en pie, se acercó y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, levantando la mirada, habló. Por primera vez en aquel juicio, su voz resonó como el trueno del cielo: tú lo has dicho. Y además os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, en ese momento la eternidad rompió el velo del tiempo. Jesús no solo afirmaba ser el Mesías, afirmaba su divinidad con una claridad que estremecía. Caifás, con rabia fingida y dramatismo, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesitamos de testigos? ¿Habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y el concilio, como si siguieran a un solo líder, respondió: es reo de muerte. Y así la dignidad del juicio desapareció. Comenzaron las burlas, los escupitajos, los golpes. Le cubrieron los ojos y se mofaban. Profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó? Aquellos que llevaban vestiduras sagradas se volvieron actores de una farsa cruel. Creían estar juzgando a un blasfemo, cuando en realidad estaban negando al Hijo del Dios viviente. Y en esa arrogancia sellaban su propia ceguera espiritual. Jesús, herido, ultrajado, no respondía. Cada golpe era una ofrenda, cada burla una carga que él llevaba en silencio. Pero no era resignación, era obediencia. Su inocencia no necesitaba defensa, porque su destino no estaba en manos humanas, sino en las manos eternas del Padre. La noche pasó entre sombras y burlas. El Sanedrín creía haber ganado.
Los líderes religiosos pensaban haber sellado su destino, pero lo que ellos no sabían era que, en su intento de silenciar al maestro, estaban escribiendo la historia más poderosa que jamás se contaría. Porque el testimonio que intentaron callar aquella madrugada en Jerusalén se convertiría en el mensaje que transformaría naciones. Mientras ellos se envolvían en tinieblas, en el corazón de Jesús, la luz seguía brillando. La cruz se acercaba, no como símbolo de derrota, sino como trono del amor redentor. Y cuando los primeros rayos del alba acariciaron Jerusalén, no era un día más, era el inicio del plan glorioso de Dios. El Sanedrín ya tenía su veredicto, pero faltaba la firma del poder romano. Por eso, Jesús fue llevado ante Pilato. El palacio del gobernador, imponente en la fortaleza Antonia, esperaba al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y lo que siguió, amados, fue el amanecer de nuestra redención. Allí, en medio de columnas de piedra y bajo los símbolos de un imperio que se creía invencible, se reunían los hombres para dictar justicia, o lo que ellos llamaban justicia. Pero esa mañana, mis hermanos, algo distinto iba a suceder. Frente al pretorio, una multitud se había congregado, y los líderes religiosos, esos mismos que deberían ser los guardianes de la verdad, se negaron a entrar, no fuera que se contaminaran, como si la maldad que tramaron durante la noche no hubiese ya contaminado sus almas. Llevaron a Jesús ante Pilato, aquel gobernador endurecido por años de tratar con asesinos y rebeldes. Pero cuando vio al Nazareno, algo dentro de él se detuvo. Jesús no era como los demás. En su rostro, marcado por golpes y sangre, no había odio, no había rabia, había paz. Una paz que desconcertaba incluso a un hombre como Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó, con voz fría, pero con ojos que buscaban entender. Y el Señor, sin temblar, le dijo: tú lo dices. No se defendía como los culpables, ni se justificaba como los inocentes. Su silencio tenía un peso que las palabras no alcanzaban. Los acusadores decían que era un peligro político, que se hacía llamar rey. Pero Pilato, conocedor del alma humana, vio que aquello no era una revuelta contra Roma, sino una lucha espiritual que aquellos hombres vestían con el ropaje de la ley. Volvió a interrogarlo, pero Jesús callaba, y ese silencio dolía más que cualquier palabra. ¿No oyes lo que dicen contra ti?, insistía Pilato. Pero el maestro, manso como un cordero llevado al matadero, no decía nada. Era como si ya hubiese decidido beber el cáliz que el Padre le había dado. Pilato, queriendo librarse del dilema, pensó en una solución diplomática. Era costumbre soltar un preso en la Pascua. Puso a Jesús junto a Barrabás, un criminal notorio, pensando que nadie en su sano juicio escogería al asesino. Pero no contaba con la manipulación de los corazones. ¿A quién queréis que os sueltes?, preguntó. Y el pueblo, incitado por los sumos sacerdotes, gritó sin piedad: ¡a Barrabás! Y cuando preguntó qué debía hacer con Jesús, llamado el Cristo, la respuesta vino como un rugido de infierno: ¡crucifícalo! Pilato no entendía. ¿Qué mal ha hecho?, preguntó, buscando razón en medio del desvarío. Pero la multitud no buscaba verdad, buscaba venganza. ¡Crucifícalo!, clamaban sin detenerse. Entonces, como queriendo lavarse las manos del crimen más grande de la historia, Pilato pidió agua. Inocente soy de la sangre de este justo, dijo. Pero hermanos, por mucho que se lave uno las manos, no puede lavar el corazón si no se arrepiente ante Dios. Así fue como el poder humano se inclinó ante el temor, y el inocente fue entregado. Mandó que lo azotaran, y los soldados, crueles en su oficio,
tomaron a Jesús y con látigos armados de hueso y metal le desgarraron la carne. Le pusieron un manto púrpura, una corona de espinas y lo golpeaban mientras se burlaba. «Salve, Rey de los judíos». Pero él no respondía con odio, no miraba con rencor. Cada latigazo lo recibía con la fortaleza que da el amor, no porque fuera débil, sino porque había decidido obedecer hasta la muerte, y muerte de cruz. Pilato lo presentó de nuevo, esperando que el pueblo se apiadara al ver la sangre y la humillación. «He aquí al hombre», dijo. Pero el corazón endurecido no ve la verdad, y volvieron a gritar con más furia: «¡Crucifícalo!». Pilato, temiendo un alboroto, temiendo perder el favor del emperador, cedió. Entregó al justo, no porque hubiese encontrado culpa, sino porque tuvo miedo. En ese acto, el hombre mostró su pequeñez frente a la verdad. Pudo haber liberado al Hijo del Dios vivo, pero prefirió conservar su puesto. Así fue como el Salvador fue entregado, no por la fuerza del imperio, sino por el egoísmo, el miedo y la hipocresía. Aquel que nunca pecó fue condenado por un mundo que no soportó su luz. Y aunque parecía una derrota, aquel silencio, aquella entrega, fue el principio de la victoria que cambiaría el curso de la humanidad. Porque la cruz ya no era solo madera y clavos. Era el altar donde el Cordero de Dios iba a vencer al pecado por todos nosotros. Pero lo que nadie entendía en ese momento era que, en medio de aquella injusticia atroz, Dios ya estaba obrando algo eterno. Mientras los hombres se burlaban, el cielo callaba con solemnidad, porque allí, sobre las frías piedras del patio en la fortaleza Antonia, comenzaba la obra más profunda de amor jamás presenciada. La aurora apenas acariciaba los tejados de Jerusalén, y sin embargo, ni siquiera su luz pudo disipar la oscuridad que rodeaba al Hijo del Hombre. Ya entregado por Pilato, Jesús fue llevado por los soldados romanos a un rincón apartado, donde se castigaba con brutalidad a los más despreciados. Allí, en el anonimato del pretorio, se desató el sufrimiento que redimiría al mundo. Le arrancaron la túnica con manos ásperas y lo dejaron expuesto sin pudor ni compasión. No había defensa, no había abogado. Solo el Cordero, manso, con el rostro cansado pero sereno, como quien conoce el final glorioso que se esconde tras el valle del dolor. Lo ataron con cuerdas gruesas a una columna baja, forzando su cuerpo a inclinarse. Los nudos apretaban con saña, cortando la circulación, preparando el cuerpo para el castigo. El látigo romano, ese instrumento cruel con correas terminadas en plomo y hueso afilado, silbó en el aire y se estampó contra su espalda. Fue un golpe seco, desgarrador, luego otro y otro más. Pronto los números dejaron de importar porque el cuerpo ya no era reconocible. Cada latigazo abría heridas, arrancaba carne, dejaba al descubierto músculos y huesos. La sangre no cesaba, corría como ríos silenciosos por la piel, mojaba el suelo, manchaba las manos de los verdugos. Pero él, el príncipe de paz, no abrió su boca en queja. Como dice Isaías, capítulo 53, fue molido por nuestros pecados y no dijo palabra. Los soldados reían, jugaban con el dolor. Se burlaban de su silencio, de su dignidad. Lo escupían, lo insultaban, esperaban que gritara, que pidiera clemencia. Pero lo que escucharon fue el susurro del cielo, el silencio de una entrega total. Jesús soportaba no solo el dolor físico, sino la vergüenza, el abandono, la burla. Su alma, como su cuerpo, era atravesada, y sin embargo, su voluntad permanecía intacta, fija en el propósito eterno del Padre, cuando ya no quedaban fuerzas y su espalda era una llaga viva. Lo soltaron. Cayó como cae el trigo maduro al suelo, con la gravedad de quien se ofrece por amor. Y entonces, como si no fuera suficiente, comenzó la burla del rey. Tomaron espinas largas,
las entrelazaron cruelmente formando una corona y se la incrustaron en la cabeza. La sangre empezó a descender por su frente, mezclándose con el polvo del pretorio. Le pusieron un manto púrpura desgarrado y una caña como cetro. Lo arrodillaban como si fuera rey, pero sus intenciones eran satíricas. «¡Salve, rey de los judíos!», gritaban entre carcajadas. Le golpeaban el rostro, le quitaban la caña y con ella le azotaban la cabeza, hundiendo aún más las espinas. Era una parodia grotesca, pero sin saberlo, proclamaban la verdad más gloriosa. Allí estaba el rey, el único rey que reina desde una cruz y no desde un trono. Allí estaba el pastor herido por amor a sus ovejas, y mientras lo ultrajaban, su compasión no menguaba. Cada herida tenía un propósito, cada gota de sangre un destino. Como enseña la Escritura en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y él estaba derramando la suya por todos. Los soldados, cansados de burlarse, le arrancaron el manto con violencia, desgarrando de nuevo su carne. Le pusieron su túnica manchada y lo empujaron hacia la calle. El Gólgota lo esperaba. La cruz, aún caída, ya proyectaba su sombra sobre él. Y Jesús, el siervo sufriente, caminaba sin oponer resistencia. Cada paso era un paso de obediencia, un eco del amor del Padre hacia sus hijos. La flagelación no fue un trámite, fue parte del sacrificio. Fue el precio. Fue la expresión del amor que no se rinde ante el desprecio humano. Mientras Jerusalén despertaba a su rutina pascual, sin saber lo que ocurría a pocas cuadras, el Cordero sin mancha caminaba hacia el altar del Calvario. No llevaba armas, no levantaba la voz, llevaba heridas abiertas y un amor que no conoce condiciones. Porque solo así, solo mediante un sufrimiento profundo, podía nacer una salvación gloriosa. Y cuando las puertas del pretorio se abrieron y una pequeña comitiva emergió bajo el sol que ya brillaba alto, iba al frente un hombre irreconocible, ensangrentado, golpeado, con la carne destrozada, pero con los ojos firmes en la redención que vendría. Porque ese hombre, hermanos, era nuestro Salvador. Sobre sus espaldas no descansaba solo el peso de una cruz de madera tosca y pesada, sino el de un mundo roto por el pecado. Era Jesús de Nazaret, el Cordero sin mancha, quien caminaba con pasos firmes, aunque debilitados, hacia el lugar del sacrificio, hacia aquel monte que la humanidad conocería como Gólgota. La calle era estrecha, como lo es a veces el camino de la fe. A ambos lados el pueblo miraba, algunos lloraban en silencio, otros apartaban la vista, incapaces de enfrentar la injusticia. Y había quienes, con el corazón endurecido, esperaban algún acto de poder que desafiara lo que parecía inevitable. Pero el Señor no discutía, no reclamaba, no pedía compasión, seguía adelante como el siervo fiel que entrega su vida por amor. Los soldados lo empujaban, lo azotaban, le gritaban como si se tratara de un criminal cualquiera, pero él no respondía. Ya lo había dicho Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Había pasado la noche sin dormir, la espalda abierta por los latigazos, la sangre brotando sin descanso. Y cuando caía, porque su cuerpo no podía más, el estrépito del madero sobre las piedras era como un eco sagrado, como un martillo que tocaba el corazón del mundo. Su rostro tocaba el polvo, el mismo polvo del cual el hombre fue formado, como si en ese instante la carne divina abrazara por completo la condición humana. Entonces, al ver que no podía continuar, uno de los soldados buscó ayuda, no por compasión, sino por necesidad. Y sus ojos encontraron a Simón de Cirene, un hombre fuerte, venido de lejos para celebrar la Pascua. No le preguntaron, lo tomaron. Y Simón, sin saberlo, se convirtió en parte del plan de Dios.
llevó la cruz del Salvador por un trecho, y ese peso, que al principio fue impuesto, se convirtió en un privilegio que marcaría su vida para siempre. Mientras avanzaban, unas mujeres de Jerusalén, movidas por la fe y el amor, lloraban al ver el rostro del Maestro deformado por el sufrimiento. Eran madres, hijas, esposas que no podían contener el dolor. Jesús, aun en medio de su agonía, las miró y habló: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Era una advertencia, sí, pero también un llamado al arrepentimiento. No era solo por aquella generación, sino por todas las que vendrían. El Maestro no pensaba en sí mismo, veía el futuro, el destino de una ciudad que se negaría a reconocer al Mesías. Su dolor no era solo por los clavos, sino por los corazones endurecidos. Finalmente llegaron al Gólgota, un lugar que causaba temor, donde se ejecutaban los peores delitos. Allí el Hijo de Dios fue desnudado ante la multitud. Su túnica sin costura fue sorteada por los soldados, cumpliendo así las antiguas escrituras. Fue acostado sobre la cruz, y entonces comenzaron los golpes. Los clavos traspasaban su piel, su carne, sus huesos. El martillo descendía con violencia, y el cielo, como testigo mudo, parecía estremecerse. Cada golpe no era solo dolor, era el precio de nuestra redención. El madero fue levantado, y allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús se convirtió en el puente eterno que une a Dios con el hombre. No se trataba solo de sufrimiento físico, era un sacrificio espiritual, un acto de entrega total. Él pudo haberse bajado de esa cruz, tenía el poder, pero eligió quedarse, eligió amar, eligió morir por ti y por mí. Y en cada herida, en cada palabra, en cada mirada de compasión, tejía el hilo de un plan eterno. Aquel monte, lugar de castigo, se transformaba en un altar. Simón regresó a casa con el alma renovada. Las mujeres no olvidaron jamás aquellas palabras, y los soldados, endurecidos por la costumbre, presenciaban algo que escapaba su comprensión: el amor más puro jamás revelado. Aquel camino no terminó con un grito de desesperanza. Se preparaba el clamor de la victoria, porque aunque la cruz era símbolo de muerte, Dios la usó como instrumento de vida. La sangre derramada no sería en vano. A través de ese sacrificio, el reino se abría para todos los que creen. El Gólgota, antaño símbolo de vergüenza, se convertía en puerta de esperanza. Allí donde tantos vieron el fin, comenzaba la historia de la redención. Y esa historia, hermano o hermana, sigue tocando corazones hoy. Sobre aquella colina árida y sin consuelo, se erguían 3 cruces marcadas por el dolor humano, y en el centro, suspendido entre el cielo y la tierra, estaba nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, herido, desfigurado, sostenido por clavos y por un amor que no se puede medir. Respiraba con dificultad. Cada aliento era una batalla entre la vida que se iba y la misericordia que permanecía. Y aún así, aun cubierto de sangre y desprecio, su voz rompió el silencio con una ternura que el mundo nunca podrá olvidar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No lanzó condenas, no pidió justicia, extendió perdón, perdonó a los que lo traspasaban, a los que lo ridiculizaban, a los que lo abandonaron. Era el cielo abriendo sus brazos a la tierra. Bajo aquella cruz, el suelo era sagrado, pero los soldados no lo sabían. Se jugaban su túnica como si fuera un simple trofeo. Reían entre sí, ajenos al milagro que ocurría ante sus ojos. Pero entre la multitud, unos pocos no se movían. Allí estaba María, su madre, con el alma traspasada como lo había profetizado Simeón. Junto a ella, Juan, aquel discípulo que amaba profundamente al Maestro
y otras mujeres fieles, testigos del dolor más puro. Jesús los miró y con una ternura que solo puede venir del cielo dijo: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En medio de tanta oscuridad, formó una nueva familia, una familia nacida no de la sangre, sino del amor eterno. Las horas pasaban. El cielo, que antes brillaba, ahora se cubría de sombras. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad extraña envolvió la tierra. No era una noche cualquiera, era el luto del universo. Todo se detuvo, hasta el viento pareció rendirse, y de pronto un grito rasgó ese silencio espeso: Elí, Elí, lama sabactani. Era el hijo clamando al padre, no por desesperanza, sino por cumplir lo escrito. El Salmo 22 se hacía carne. Era la voz del inocente que asumía la carga de los culpables. Algunos pensaron que llamaba a Elías, otros se burlaban, alzando una esponja con vinagre, pero el cielo sabía que el momento había llegado. La cruz no era un fracaso, era el altar del Cordero de Dios. Y entonces, con una fuerza que brotaba del amor, dijo: consumado es. No fue un susurro de rendición, fue el grito de victoria. El precio fue pagado, el pecado fue vencido, el velo que separaba al hombre de Dios estaba por rasgarse. Y finalmente, con un último aliento lleno de confianza, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con eso inclinó la cabeza. El cielo rugió, la tierra tembló, las piedras se partieron, y en el templo, el velo que cubría el lugar santísimo se desgarró de arriba abajo. No fue un hombre quien lo rasgó, fue Dios diciendo: el camino está abierto. Los soldados antes insensibles ahora temblaban, y el centurión, endurecido por tantas muertes, alzó la mirada y declaró con asombro reverente: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El Calvario, manchado de sangre y escarnio, se convirtió en un santuario. La cruz, instrumento de vergüenza, se transformó en el trono del Rey eterno. El cuerpo del Salvador colgaba sin vida, pero su muerte encendía una nueva esperanza. Ese último suspiro no cerró una historia, abrió la puerta de la vida eterna para todos los que creen. Los discípulos, dispersos, aún no comprendían la grandeza de lo vivido. María, aún con el eco del ángel Gabriel en su corazón, se preguntaba cómo encajaba todo aquello. Pero el cielo no se había apartado. El Padre había recibido el espíritu del Hijo y el plan perfecto se había cumplido. Allí, entre el dolor y el silencio, el amor triunfó y el mundo cambió para siempre. La tarde caía, el cielo seguía cubierto por un velo de luto. El cuerpo de Jesús seguía suspendido en el madero, entre el polvo y la sangre. La multitud ya no estaba, el bullicio había cesado. Solo quedaba el silencio solemne de la creación. Era la víspera del sábado, el día de reposo. Y según la ley, nadie debía tocar a un muerto después del ocaso. El tiempo apremiaba. El cuerpo del maestro debía ser sepultado, pero ¿quién se atrevería a acercarse? Sus amigos se habían escondido. Sus seguidores estaban paralizados por el miedo. Aquellos que lo aclamaron días antes ahora callaban. Fue entonces cuando un hombre dio un paso al frente, José de Arimatea, un hombre justo, parte del Sanedrín, que en su corazón había creído en secreto, no había aprobado la condena, y ahora, con Jesús muerto, el amor superó el miedo. Su voz, que antes había guardado silencio, se alzó con valentía. Fue con una convicción que solo el amor puede dar, que José de Arimatea se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de nuestro Señor. No fue una petición ligera, era un acto de valor. En una hora en que muchos huían, él se acercó. Pilato, con ese aire de indiferencia que muchas veces vemos en el poder humano, se sorprendió
de que Jesús hubiera muerto tan pronto. Y antes de dar su permiso, mandó llamar al centurión, quien confirmó lo que el cielo ya sabía. El Hijo de Dios había entregado su vida. No se la quitaron, la entregó por amor. Con la autorización en mano, José, acompañado por Nicodemo, aquel hombre que una vez buscó respuestas en la noche, descendió el cuerpo de Cristo con una reverencia que solo puede nacer del alma conmovida. No fue una acción rápida ni mecánica, fue un momento santo. El cuerpo, marcado por los clavos y la lanza, fue envuelto en una sábana limpia. Nicodemo no escatimó. Trajo mirra y aloes en gran cantidad, como si supiera que ese entierro era para un rey, no de esta tierra, sino del cielo. Lavaron las heridas, perfumaron su carne herida y lo prepararon con ese cuidado que se reserva a lo sagrado. El sábado se acercaba y no había tiempo para todos los ritos, pero lo que hicieron, lo hicieron con amor verdadero. Muy cerca, en un jardín no lejos del Gólgota, José tenía una tumba nueva, cavada en la roca. Ningún cuerpo había reposado allí antes. En ese lugar sin mancha, silencioso como un templo, colocaron al Redentor. Y con esfuerzo hicieron rodar una gran piedra para cerrar la entrada. Pero aquella piedra no solo cerraba un sepulcro, también parecía sellar la esperanza de quienes lo habían seguido. A sus ojos, todo había terminado. Las mujeres fieles que habían caminado con Jesús desde Galilea estaban allí a poca distancia. María Magdalena, María madre de Jacobo y otras, con lágrimas contenidas y el corazón en mil pedazos. Solo podían observar. No podían tocarlo ni llorarlo en voz alta, solo mirar, solo recordar, solo esperar. Ellas se prometieron volver después del sábado, trayendo ungüentos, queriendo honrar a quien les había cambiado la vida. Pero ese día, el sepulcro parecía decir que todo había acabado. Mientras tanto, en el templo, los fariseos y principales sacerdotes no dormían. Aunque habían logrado lo que creían ser una victoria, sus conciencias no hallaban descanso. Recordaban aquellas palabras que aún resonaban: después de 3 días resucitaré. No creían en él, pero temían que su mensaje siguiera vivo. Se reunieron con Pilato nuevamente. Asegura el sepulcro, le pidieron, no sea que sus discípulos vengan y digan que ha resucitado. Pilato, cansado de sus reclamos, les concedió una guardia. Tenéis vuestra guardia, aseguradlo como sabéis, dijo. Y así fue. Pusieron soldados romanos en la entrada, hombres endurecidos, formados en la guerra, custodiaban ahora un sepulcro. Sellaron la piedra con el símbolo del imperio, creyendo que podían encadenar lo eterno, pero no sabían que esa roca no podía contener la gloria del cielo. Aquel sepulcro se convirtió en el centro del mundo. Los enemigos llenos de miedo, los amigos rotos por la tristeza, y toda la humanidad con su carga de pecado parecían haber sido depositados junto a ese cuerpo en la roca. El sábado llegó y Jerusalén se cubrió con un velo de silencio. Parecía una calma, pero no era paz. Nadie imaginaba que detrás de esa piedra dormía la semilla de una nueva creación. Porque aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, no había pronunciado palabras vacías. El cielo guardaba silencio, no por abandono. La tierra callaba, no por olvido. El sepulcro estaba cerrado, pero solo por un poco más, porque incluso en la noche más oscura, la promesa seguía viva. El tercer día se acercaba. Y mientras aún la madrugada cubría la ciudad, unas figuras femeninas avanzaban por los senderos del dolor. No iban con alegría, iban con amor y lágrimas. Llevaban perfumes en sus manos, pero duelo en sus corazones. Iban a ungir un cuerpo,
no sabiendo que estaban a punto de encontrar la vida. María Magdalena, María madre de Jacobo, Salomé, caminaban con prisa, pero su preocupación era otra. ¿Quién nos moverá la piedra?, se preguntaban. Sabían que no podían hacerlo solas. Pero el amor no calcula obstáculos. El amor no se detiene por la lógica ni por el miedo. Llegaron y entonces el mundo pareció dar un giro. La piedra estaba movida, el sepulcro vacío. Sus corazones se detuvieron, el miedo reemplazó al dolor. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaba el cuerpo? Entraron con temor y vieron solo las vendas, y en medio de ese desconcierto, la luz del cielo irrumpió. Un ángel se presentó ante ellas. Su voz era clara, poderosa, pero dulce. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Y con esas palabras, el amanecer de la esperanza comenzó a brillar, porque aquel sepulcro que parecía final era, en realidad, el inicio de la vida eterna. Ha resucitado. Así como el sol irrumpe en la madrugada y disipa las sombras de la noche, así irrumpió la noticia en los corazones abatidos de los discípulos. Aquella tumba que había parecido el punto final se convirtió en el principio glorioso de una vida sin fin. La muerte, ese enemigo temido por generaciones, fue vencido. El Hijo de Dios, el Cordero inmolado, se levantó en poder, y con él la esperanza volvió a latir con fuerza en la historia de la humanidad. Las mujeres que lo amaban no pudieron quedarse quietas. Aunque el miedo aún se aferraba a sus pasos, algo más fuerte las impulsaba: la certeza de que lo imposible había ocurrido. Corrieron, no porque lo hubieran visto con sus ojos, sino porque su espíritu ya lo reconocía. En medio de ellas, María Magdalena se apartó. El amor la llevó de regreso al jardín, allí donde su tristeza aún buscaba consuelo. Entre lágrimas preguntó a quién creía un jardinero. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Pero bastó que aquel hombre dijera su nombre, María, para que todo en su interior despertara. No lo reconoció por el rostro, sino por esa voz que solo él tenía, por esa ternura que traspasaba la piel y alcanzaba el alma. Raboni, exclamó, y se postró. Jesús, su maestro, estaba vivo. El Salvador no yacía en la tumba, caminaba de nuevo entre los suyos. Y con su voz, con ese mandato lleno de gracia, le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así quedó sellado un nuevo pacto. Ya no eran solo seguidores, ahora eran familia. La redención no era solo para unos pocos, era el llamado de Dios a todos los hombres. Los discípulos, aún envueltos en temor y remordimiento, se encerraron. Pero Cristo resucitado no se quedó en el jardín, ni permaneció en la tumba abierta. Fue a buscarlos. Entró al lugar donde se escondían, no con reproches, no con acusaciones, sino con una palabra: paz a vosotros. Y les mostró sus manos, sus heridas, su costado, no para avergonzarlos, sino para recordarles que el amor verdadero no se borra con el fracaso. En ese instante, el miedo cedió y la alegría empezó a florecer. Jesús no volvió simplemente para consolar, volvió para inaugurar una nueva creación. Su resurrección no fue un hecho aislado, fue el comienzo de una obra eterna. Desde aquel día, el reino de Dios dejó de ser promesa futura para convertirse en presencia viva. El cielo celebró, la tierra fue sacudida y la historia tomó un nuevo rumbo. La piedra fue removida, no para que Él pudiera salir, sino para que nosotros pudiéramos entrar y contemplar con nuestros propios ojos que el Hijo del Hombre no estaba entre los muertos, porque venció. Y en esa victoria
todos podemos encontrar una esperanza que no muere. El sepulcro vacío no nos habla de pérdida, sino de promesa. La cruz no fue derrota, fue el umbral hacia la gloria. En ese domingo de resurrección, cada herida encuentra sanidad, cada lágrima es recogida y cada alma es invitada a la redención. A partir de ese momento, con la tumba vacía como testigo eterno, la historia de la vida verdadera comenzó. Cristo vive, y porque Él vive, la muerte ya no tiene la última palabra, nunca más. Este relato no es solo parte de la historia sagrada, es una verdad viva, una llama encendida en el corazón de cada creyente. El dolor de la cruz fue real, el abandono, la sangre, el silencio del sepulcro. Todo eso ocurrió, pero también es cierto que la tumba está vacía. Jesús resucitó y con Él, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. En Él, las lágrimas no son el final. En Él, el pecado no es la última palabra. En Él, el alma encuentra el camino de regreso a casa. Y tú, que has llegado hasta este momento, no lo hiciste por accidente. Esta historia eterna también te pertenece. Cristo te llama por tu nombre, como llamó a María. Hoy su voz resuena, viva y clara. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a unirte a esta misión de fe. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te habló más profundamente. Y no te vayas sin compartir este mensaje con alguien que necesita escuchar que la tumba está vacía y que hay esperanza más allá del dolor. Cristo vive, y porque Él vive, aún hay más por venir. Nos vemos en el próximo video. Que la paz del resucitado te acompañe siempre